Pues me ha llegado un libro que para mí es muy valioso porque, bueno, pues he dedicado parte de mi vida al estudio de la imagen de México en el exterior y cómo se vincula con la política exterior, pero además tengo la fortuna de ser presidente del club de fans de la doctora de la Riva. Hoy la tengo en el enlace. Doctora, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi querido doctor, qué gusto me da verte Oye, y sobre todo no sé si sigo siendo recordándome. presidente, pero Ah, espero que me tengas como el honorario. me recuerdo muy bien que este estudio, el primero de México rifado, hace 12 años te lo fui a presentar al radio. Sí, sí, me acuerdo. Y para mí fue muy importante no solamente entender al México rifado, sino también ver cómo nos veíamos efectivamente en el exterior y parte de la lógica que tienen efectivamente nuestros paisanos que tienen contacto con el exterior. También está tu coautor, Alfredo Troncoso, a quien saludo. Alfredo, bienvenido. Gracias, gracias. Hola, ¿cómo están? Bien, oye, pues cuéntanos, ponnos efectivamente en materia. México Rifado 2.0 es una, digamos, comparación con lo que éramos hace algunos años. ¿Ha cambiado mucho, Gabriela, el país en este decenio? Mira, Leonardo, yo creo que algo muy importante es que nosotros llegamos a cuantificar los tres Méxicos, los tres tipos de mexicanos, que eran los mexicanos residuales, que eran aquellos que apelaban al pasado, que se conformaban, que pedían despensas, que pedían ayuda, pero no querían salir por sí mismos, no querían inventar ninguna otra fórmula y les gustaba seguir como estaban siendo. Luego, en medio teníamos los mexicanos dominantes que como cualquier parte del mundo es el status quo y es el que puede irse para un lado o para el otro. Y después los mexicanos emergentes, que eran aquellos mexicanos que querían, que salían de la caja, que tenían una forma de pensar diferente, innovadora, que no les daba miedo, que no les da miedo fracasar y que se sacudieron muchos de los complejos que ya medimos y que sabemos que tenemos los mexicanos. Entonces, la gran pregunta con este estudio era, ¿qué pasó? ¿Qué pasó después de 12 años? ¿Qué pasó A 12. después de dos sexenios, o sea, 12 años que hicimos el estudio? ¿Qué pasó después de dos sexenios, después de un terremoto, después de una pandemia, lo que pasó en Acapulco, la digitalización que se ha acelerado y que se ha difundido por todo México, todos niveles socioeconómicos, edades, etcétera? Entonces, la duda era esa, ¿seguíamos siendo los mismos o no seguíamos siendo? Incluso con el doctor Troncoso, especialista en cultura y en semiótica y todos estos menesteres, me decía que no era posible un cambio tan rápido en la cultura de un país, que necesitaba más tiempo. Y entonces, bueno, nos fuimos primero a hacer exactamente el mismo estudio, primero de forma cualitativa, con etnografías, entrevistas, grupos, y luego una encuesta muy grande cuantitativa. En el primer estudio nos habían salido un 13%, eh, el promedio nacional de mexicanos residuales. Residuales. 13% el promedio, en un estado más que en otro, pero el promedio nacional era Ujú. 13%. Y los mexicanos emergentes, un 20%, que para los expertos en el mundo, porque lo hicimos con 6 semiólogos de diferentes partes del mundo que nos supervisaron y estuvieron con nosotros en el estudio, no se la creían. No podían creer que México tuviera esa cantidad de mexicanos emergentes, cuando en otros países mucho más evolucionados, el tener un 3, un 4%, ya un 5%, era muchísimo tener ese potencial y esa cantidad de ciudadanos que pueden ser un orgullo, un modelo a seguir, etcétera, etcétera. Bueno, después de 12 años vimos un cambio que nos dejó en shock, primero, porque medimos el México residual y de un 13 cambió a un promedio nacional del 34%. O sea, los que quieren Mexicanos, apapacho, que me cuide el gobierno, el manto protector, yo no valgo nada si no es porque mi líder me protege, etcétera. En exactamente, términos políticos, sí. sí, Y, exactamente. y los emergentes, Y los emergentes, para sorpresa nuestra, porque pensamos que habían bajado, también subieron un 2% del 20 al ah, 22%. mira.
Entonces, lo que vimos fue un fenómeno muy interesante, que en vez de percibirlos de izquierda a derecha, digamos como lo estábamos haciendo la vez pasada, los que estaban en la parte residual y los que jalaban a la parte emergente, ahorita se da una energía Mm. que levanta hacia el futuro y hacia salir de los complejos y salir de todo lo que estamos pasando y Oye, nos dieron más bajo. es muy impresionante, pero vamos a pedirle a Troncoso que también nos ayude a entender una parte para que, bueno, pues comente también algún asunto. A mí me llamó mucho la atención en su texto ese tema de cómo nos relacionamos con el futuro en México y la parte de cómo se maneja el pasado. Pero te escuchamos, Alfredo. Y aunque no tan seguro el futuro, porque como tú sabes, en América Latina, no solo en México, estamos un poco alérgicos al futuro. Salvo Brasil, Eh, dicen en el texto, ¿no? Brasil es un poco la excepción, ¿no? Pero en términos generales somos un poco alérgicos al futuro, el futuro nos da mucha ansiedad, pero sí, sin lugar a dudas, los que tienen más códigos más emergentes viven más en el presente, no se encierran tanto precisamente en el apapacho, en la contención, en la tradición, y así sucesivamente. De tal suerte que cuando nos llegaron estos resultados, primero estuvimos como, bueno, yo sobre todo porque perdí mi apuesta con la doctora de la Riva, en el sentido que yo le decía que no iba a haber tanto cambio y sí lo hubo, pero después nos pasamos como un par de meses digiriendo, interpretando, y cuando terminamos de interpretar, lo que resulta de esta polarización residuales emergentes es que todavía hay lugar en México, aunque las condiciones han cambiado precisamente para que estas fuerzas emergentes fructifiquen, en la medida en que hay una tensión no resuelta entre los códigos residuales y los códigos emergentes. Esta tensión moviliza mucho y en ese sentido, pues habría dos formas, digamos, de vivir la tradición. Una tradición que me encierra y que digamos, me deja en el conformismo y en el pasado, pero también, y es una cosa que estamos observando muchísimo, una tradición que me sirve de plataforma de lanzamiento. Mm. A mí me encanta explicar esto con los oaxaqueños. Un ejemplo que creo que debería ayudarle a la radio escuchas a entenderlo claramente. Cuando yo llegué a este país, detectarás un acento un poco raro, la capital gastronómica de México era sin lugar a dudas Puebla. Hoy no lo es ni por lejos. En buena medida, ciudades como Tijuana o, me interesa particularmente Oaxaca, las han sustituido. ¿Cuál es la razón? Oaxaca no ha perdido, por el contrario, la relación con la tradición, pero la retrabaja. Es Mm. decir, en lugar de tener esta tradición, digamos que en Yeah. formol, y digamos que nos dedicamos a Sí, sí, replicar, se hay una rea. forma también emergente de trabajar la Yeah. tradición. Y eso es lo que nos interesa en este estudio, de que hay esta tensión y Muy digamos, interesante. Para mí es frustrante tener que cortar la conversación aquí, pero me va a sonar la campana y me quedo con la X, cómo reconstruir efectivamente la marca. Les propongo que tengamos una conversación en los próximos días para ampliar todo esto y, por supuesto, recomiendo la lectura del libro, absolutamente sugerente. Doctora de la Riva, siempre muy agradecido contigo. Muchas gracias a ti, doctor. Alfredo Troncoso, muchas gracias. Con esto nos vamos, mi querida Cintia.